Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Quién fuiste en vidas pasadas? Bueno, mis corazones, ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa. Tú vas a elegir una de ellas, pero en este caso yo voy a trabajar también con la bola de cristal. Bien, puesto que vamos a hablar de tu vida pasada. Bien, entonces vamos a ir comenzando. No tengo muy claro con qué baraja comenzar, pero bueno, voy a comenzar con esta baraja. Vamos a ver, vamos a centrarnos. Opción número 1, opción número 2. ¿Quién fuiste en otra vida? Concéntrate bien, piensa bien la opción que vas a coger. Elige y elige bien, como siempre te digo. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Bueno, ¿quién fuiste en una vida pasada, en tu vida pasada? Bueno, fuiste una persona siempre en busca de la verdad, ¿eh? Siempre en busca de la verdad. Hubo muchas traiciones a lo largo de tu vida. Te sentiste, y creo que esto a día de hoy tú lo has sentido reflejado en algún momento de tu vida, esta traición de la cual yo te voy a hablar, de alguien de tu familia. Una traición muy grande que te hizo una persona de tu familia, y esto se te ha reflejado de una forma o de otra. Bien, por eso siempre, claro, por eso la primera carta que salía, que eres una persona como que siempre en busca de la verdad. Te fuiste sin saber sin tener la veracidad de lo que ocurrió. El número 95 se me está reflejando muchísimo. No sé si tiene que ver con el año, si tiene que ver con la edad con la cual te fuiste en otra vida. Tú vivías en una zona que era fría. El clima era muy frío. Y tus ropas son muy sueltas. Y muy como suaves, muy, ¿sabes? Con un movimiento como seda, como algo así. El color blanco en las paredes, casas, fachadas. Color blanco, mucho color blanco en esas fachadas. Tú tienes como algo asignado a ti en esa época. Hay algo asignado a ti que siempre va contigo. Es como algo muy valioso en esa época que te permite tener libertad.
Veo un pasillo muy grande donde tú andas ese pasillo de un lado para el otro. Pero lo recorres muchas veces, ese pasillo. Mira, aquí se está mostrando la traición. Aquí se está mostrando la traición. Hay 3 personas involucradas en aquella traición. Y tú en aquella época, digamos que igual día a día te tienes que poner al frente de esas personas como si nada hubieras visto, como si nada hubiera pasado, ¿no? Te costó mucho estar en el lugar, digamos, en el lugar donde querías estar, ¿no? O sea, como que tú no podías decidir. Tú no podías decidir por ti mismo, decidían por ti. Hay personas que deciden por ti. ¿1765? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Como te he dicho antes, vivías en una zona donde hace mucho frío. Y vosotros como que os dedicabais a lo que es, bueno, en aquella época, me imagino, es que no vosotros, sino todo el mundo se dedicaba a lo que es a la tierra. Es a la tierra, pero tú eres una figura femenina, ¿eh? En otra época. En tu vida pasada fuiste una figura femenina. Fuiste mujer. Pero te voy a decir que en la época que tú vivías, te puedo decir que tú ibas adelantada a tus tiempos. Ese pasillo que tú recorres tantas veces, cada vez que tú recorres ese pasillo, te preguntas cosas, sin respuestas posiblemente, pero tú te preguntas muchas cosas, porque eres una mujer en esa época adelantada a ese tiempo. Yo te voy a decir algo, y esto seguro que tú en algún momento lo has presentido. Cuando tú hueles a tierra cuando llueve y se huele
ese olor, ¿no? A tierra mojada. Presta atención a lo que sientes. Tu cuerpo tiene que reaccionar de alguna forma. Presta atención, ¿eh? Y vas a tener muchas respuestas de esto que estamos hablando. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos con la opción número 2. ¿Quién fuiste en una vida pasada? Vamos a ver. Vamos a comenzar a trabajar. Tienes poder, ¿eh? En esa vida. Tienes poder y tienes... tienes que tomar decisiones. Para varias personas o para muchas personas. O sea, tú tienes algún poder en aquella época. Varón. Y me sales mirando al vacío. Miras al vacío. Pero no sé qué quiere decir esto. Bueno. No quiero que esto se me escape, es que no quiero ni apartar la mirada, no quiero que se me escape. Y te voy a hablar de tu vestimenta, porque me sales aquí clarísimamente. Tu vestimenta, con algo con rayas blancas, aquí, una camisa, botones no lleva, te lo puedo asegurar, no lleva botones. Una camisa con franjas negras y blancas, anchas. Color de pelo moreno y cara muy redonda, ¿eh? Pero tú en esa época tienes que pensar mucho. Estás pensando mucho. Otra gente depende de ti. Y tú llevas las riendas de algo muy serio. Dejas atrás, en el fondo te veo como que dejas atrás a alguien pequeño fue la última vez que lo vistes. Tú haces o sea, tú desempeñas este trabajo, pero hay alguien que te indica qué tienes que hacer, qué tienes que decir. Tampoco te veo totalmente de acuerdo con el trabajo que estás desempeñando, pero bueno, tienes que hacerlo. Es decir, haces algo como que no va contigo, pero tienes que hacerlo.
Caminas no es tierra, son como, no es tierra, son piedras, es que no sé cómo se llaman. Y están como con moho, con ese verdoso con moho. Tú estabas en zona de agua, en zona de costa. Porque te veo mucho en un punto mirando al vacío. Y abajo hay agua. Los gatos son muy preciados, ¿eh? Ahí, ¿eh? Los gatos son muy preciados. Vamos a ver qué más. Me sale un ancla ahora, ¿eh? Me está confirmando la zona de agua, ¿eh? Está confirmando la zona de agua. Viviste una etapa, una época que hubieron muchos cambios. E incluso cambios importantes a nivel del país donde estuvieras, del lugar, y cambios en cuanto a conquistas. Hay una conquista que dice, esa conquista en aquella época que tú vives, cambian muchas cosas, ¿vale? Sobre todo para las mujeres de la época, de forma positiva. Cambian muchas cosas para las mujeres de la época de forma positiva. Yo quiero que te quedes con esto para tú más o menos cuadrar en qué época viviste. ¿Bien? Me sales siempre en el exterior. Siempre estás en el exterior, siempre estás en la calle. Te mueves mucho de un lado para otro. Estás siempre como en pleno movimiento, ¿no? Tenías 2 hijos. Pero no me figura la mamá de los niños. Me figura otra persona con esos niños. Hay alguien joven aquí, al lado tuyo, en aquella época, pero este joven que hay aquí al lado tuyo se me muestra como alguien con demasiado peso en su vida, ¿no? Mucho peso
¿cómo te digo? Moral, mucho peso moral en su vida. Y es alguien que siempre va contigo. Quizás sea la persona que te protege o algo por el estilo. Y esto que posiblemente a ti te pase a día de hoy, que posiblemente te pase, y yo quiero que sepas por qué te pasa, porque tú en esa época tienes te gustan mucho las flores amarillas, pequeñitas, pequeñitas. Igual las flores de campo, estas que nacen, que no necesitan ni un cuidado ni nada por el estilo, no sé cómo se llaman, ¿no? Estas flores chiquititas amarillas. En esa época a ti te gustan mucho esas flores. Y quizás a día de hoy cuando te llaman la atención esas flores. Ya sabes el por qué es. Bueno, mis corazones, espero os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. No olvidéis activar la campanita, muy importante, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.